Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Plena. Este es un espacio donde debatimos los proyectos de ley que se discuten en la Cámara de Representantes y cómo pueden impactar la vida de los ciudadanos. Colombia tiene millones de hectáreas rurales y el uso de la tierra es clave para el desarrollo económico y la producción de alimentos. En la Cámara se discute un proyecto de ley que propone establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte del capital extranjero. Para algunos, esta medida puede proteger la soberanía alimentaria y el control sobre el territorio. Para otros, limitar la inversión y el desarrollo productivo del campo. Hoy lo debatimos en La Plena. Para ello ya tenemos a nuestros tres invitados de hoy que están listos. Inicialmente saludamos a Tomás Antolines. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias, Tomás. Continuamos dándole la bienvenida a Alejandro Ortiz. Muchas gracias por la invitación, espero que sea un debate muy enriquecedor. Gracias, Alejandro. Y finalizamos con Alejandro Cuadros. Bienvenido. Muchas gracias. Soy Tomás Antolines, activista y líder juvenil. Estudio Derecho y Ciencia Política en la Universidad de los Andes. He representado a los jóvenes en diferentes escenarios internacionales y trabajo todos los días por construir una Colombia diferente. Hola, yo soy Alejandro Ortiz Tique, soy estudiante de Ciencias de la Computación y la licenciatura en Historia. Soy una persona muy apasionada por los conocimientos para resolver problemas sociales. He cofundado una empresa llamada Neurona X SAS de tecnología y una fundación sin ánimo de lucro, Aurora App, con el fin de erradicar la violencia basada en género. Hola, soy José Alejandro Cuadros, soy politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y vengo del norte del Valle del Cauca. Y como norvallecaucano he visto silenciosa y dolorosamente cómo durante la última década la propiedad rural ha caído en manos de extranjeros y cómo eso ha perjudicado a los campesinos de mi región. Esta iniciativa plantea que una persona extranjera no puede adquirir más de una unidad agrícola familiar y que en cada municipio la propiedad extranjera no supere un porcentaje determinado del total de tierras rurales. Por otro lado, algunos sectores consideran que estas restricciones podrían reducir la inversión y el desarrollo productivo en el campo colombiano. Lo debatimos con tres posturas diferentes, una a favor, una en contra y, por supuesto, una postura mediadora. Y la gran pregunta para los tres es la siguiente: ¿debe Colombia poner límites a la compra de tierras rurales por extranjeros o, por el contrario, esto puede frenar la inversión en el campo? Iniciamos contigo, Tomás. Yo creo que tienen que haber unos límites razonables a esa inversión. Es decir, si bien es cierto, debemos limitar cuál es el uso que se le puede dar a esta tierra, tampoco podemos olvidar que esto constituye una inversión importante en el campo y que esa inversión en el campo garantiza cosas tan importantes para los colombianos como la seguridad alimentaria, como el desarrollo rural que tanto necesitamos. Entonces, sin duda alguna, creo que hay que tener un balance y hay que ser muy cuidadosos a la hora de tomar este tipo de regulaciones. Gracias, Tomás. Continuamos contigo, Alejandro. Te repito nuevamente la pregunta: ¿debe Colombia poner límites a la compra de tierras rurales por extranjeros o, por el contrario, esto puede frenar la inversión en el campo? Los límites que pone sobre la mesa el proyecto de ley 238 de 2025 implican utilizar la unidad agrícola familiar como criterio para limitar la inversión extranjera. Eso fue un criterio que se creó en 1994 y la unidad agrícola familiar se utilizó y se utiliza para que justamente las familias campesinas tengan la subsistencia mínima y necesaria, por lo menos para que alcancen 2 salarios mínimos de productividad. Sin embargo, ese criterio técnico no puede ser el mismo que se aplica a un gran inversionista que necesita miles de hectáreas, como puede ocurrir con una multinacional. Entonces, el proyecto de ley es restrictivo y no contempla otros matices de nuestra legislación que ya existe. Entonces, es problemático en esos términos el proyecto de ley. Gracias, Alejandro. José Alejandro. Yo creo que la inversión extranjera en el campo es necesaria, pero esto no implica que tengan que comprar la tierra.
La tierra de los colombianos es para los colombianos y la deben producir los mismos colombianos. Es decir, hay que buscar alternativas para que los extranjeros puedan invertir en el campo sin que esto limite a los colombianos a convertirse en simples empleados de las multinacionales extranjeras. Gracias, José Alejandro, y vamos a iniciar esta ronda de preguntas contigo, José Alejandro. ¿Por qué crees que debería existir límites a la propiedad extranjera? Hace más o menos 10 años, en la región de la que yo vengo, el norte del Valle del Cauca, una hectárea rondaba el $1.000.000 para comprar. Hoy en día pueden encontrar esa misma hectárea entre 10 y los 20 millones de pesos. Para el que vende la tierra, podrían pensar que es una ganancia impresionante. Sin embargo, si tenemos en cuenta cuál es la unidad promedio de tierra en Colombia y sobre todo en regiones cafeteras como lo es el norte del Valle, esto representa máximo unos 60-70 millones de pesos para el campesino. Eso no son ni siquiera 2 años de salario mínimo. Por el contrario, el otro campesino que lleva ahorrando toda su vida para comprar tierra no puede acceder ahora a la misma porque los precios son inalcanzables para él. Alejandro, ¿por qué crees que este proyecto podría limitar el desarrollo rural? Sobre eso estoy de acuerdo con la postura de José Alejandro en cuanto a que los latifundios improductivos y ociosos son problemáticos, pero debemos recordar que eso es un problema que se remonta incluso antes del siglo XIX. Hay muchos latifundios que en la actualidad son propiedad de nacionales, no de extranjeros. Si la preocupación que se pone sobre la mesa es que los campesinos no pueden comprar una tierra a precios razonables, se pueden pensar en alternativas como subsidios en los procesos de compra-venta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, tal como lo explica el Instituto Colombiano de Ciencia Política, Hernán Echevarría, la limitación que implica este proyecto de ley es que los mismos campesinos no van a poder vender sus propiedades a precios ajustados justamente al desarrollo global del siglo XXI. Estamos utilizando herramientas del siglo XX para impulsar una economía completamente nueva y distinta. Gracias, Alejandro. Tomás, la tierra es un recurso estratégico, pero también requiere inversión para ser productiva. ¿Qué condiciones deberían existir para permitir inversión extranjera sin perder el control sobre el territorio? Exactamente, la tierra es un activo estratégico de la nación. Por eso necesitamos incentivos adecuados para que se pueda fomentar la productividad, entre esos cuales, por ejemplo, que tengamos unos derechos de propiedad claros, pero también que garanticemos un manejo adecuado y un acompañamiento a estos recursos naturales. 2 puntos sobre lo que mencionaban mis compañeros. Primero, sobre el aumento del precio de la tierra. Creo que ese aumento es importante mencionar que se atribuye a varias causas, como por ejemplo la salida del conflicto armado en Colombia, la inflación, entre muchos otros. Entonces no creo que eso esté directamente relacionado con los extranjeros. Y estoy de acuerdo con mi compañero sobre la distorsión de precios. Recordemos que muchas de estas tierras pueden estar en cabeza de campesinos que si quisieran vender una parte de ellas, por ejemplo, no recibirían entonces el precio adecuado por eso. Por lo que creo que es importante en este debate ir a la raíz. ¿Cuál es el problema que están causando los extranjeros? Para mí, personalmente, creo que es el tema ambiental. Muchos de estos extranjeros que tienen grandes latifundios están deforestando y contaminando las aguas de Colombia sin que tengan un adecuado manejo. Por eso creo que la importancia ahí es que les garanticemos derechos de propiedad seguros, pero también un acompañamiento ambiental para que no sea solo el Estado llegando a castigar, sino acompañando el proceso productivo. Gracias, Tomás, y nosotros vamos con un pequeño corte a comerciales y ya regresamos con La Plena. Regresamos con esta discusión en La Plena y la siguiente pregunta es para José Alejandro. Se habla de soberanía alimentaria. ¿Por qué cree que este proyecto puede ayudar a protegerla? Si no solo protegemos la propiedad para el campesino, sino que también le damos las herramientas para que produzca mejor y produzca más, pues vamos a asegurar que el campo siga siendo la despensa que siempre ha sido para Colombia y que cada vez más campesinos puedan llevar los productos a las grandes ciudades y mejorar sus ganancias. ¿Esto qué quiere decir? No solo necesitamos que los extranjeros no sean quienes compren la tierra, sino que si quieren invertir en el agro, lo hagan de manera responsable en la tecnificación y los insumos necesarios para que el campesino lleve hasta la mesa del ciudadano la comida que necesita. Gracias, Alejandro. Las inversiones internacionales pueden traer tecnología y empleo.
¿Por qué cree que esto es importante para el sector agrícola? Voy a responder esa pregunta haciendo referencia al caso de la altillanura colombiana. La Orinoquía tiene unos niveles de acidez en el suelo tan problemáticos que la agricultura no es viable en este instante. Los capitales extranjeros, particularmente las multinacionales, son los que tienen la fuerza tecnológica y de infraestructura justamente para no solamente hacernos una transferencia de conocimientos, sino para corregir esos problemas como la acidez en esta altillanura. Esto requiere grandes inversiones que el Estado colombiano y los mismos campesinos históricamente no han logrado corregir. Podemos atribuirle ese problema a muchos factores, pero la fuerza extranjera y la fuerza inversionista puede ayudarnos justamente a corregir estos obstáculos logísticos que estamos enfrentando. Si queremos seguridad alimentaria a un ritmo más rápido, necesitamos apalancarnos de esos sujetos extranjeros. Gracias, Alejandro. Tomás, ¿cómo podría el Estado vigilar que se cumplan los límites de propiedad rural? Creo que una gran propuesta para eso sería incluir o modificar en este proyecto que se incluya un pequeño impuesto en lugar de una limitación a esas unidades agrícolas. Como ya se ha mencionado en este debate, esas unidades agrícolas son sumamente limitantes y no están acorde a los proyectos de inversión que tienen las grandes multinacionales. Por eso lo que podemos hacer en su lugar es imponer un tributo que tengan estos grandes proyectos para que se destinen a un acompañamiento por parte de las instituciones como el ICA, como las diferentes dependencias del Ministerio de Ambiente, que puedan acompañar esos proyectos productivos para que se hagan de una manera responsable con el medio ambiente e incluso con las comunidades. Gracias. José Alejandro, ¿cómo podría esta medida beneficiar tanto a campesinos como a productores nacionales? Fácil. El campesino no es solo el propietario de la tierra, el campesino también es ese joven que lleva toda la vida ahorrando para comprar su tierra. Este proyecto lo beneficia toda vez que evita un sobrecosto en la misma que le imposibilite acceder a ella. Este proyecto protege al campesino porque le permite realizar su proyecto de vida en el campo y evitamos la migración masiva de campesinos a las ciudades que ha debilitado el campo colombiano como lo ha hecho. Al productor y a las empresas colombianas les asegura abastecimiento de recursos, pues en su mayoría estos productos que se dan en Colombia no van a ser exportados para suplir la necesidad de otros países. Gracias. Alejandro, ¿este proyecto podría reducir oportunidades económicas en algunas regiones? No creo que esto pueda reducir oportunidades económicas porque, a mi juicio, es más productivo tener un extranjero con propiedad de 5.000 hectáreas, por ejemplo, que cumple la ley, genera 500 empleos, exporta, paga impuestos y para todas esas cosas no necesitamos este proyecto de ley. Ya tenemos leyes antimonopolio, ya tenemos un estatuto tributario muy robusto, ya tenemos mecanismos de exportación justamente orientados a las dinámicas del agro. Entonces, este proyecto de ley en últimas es redundancia y es ignorar los logros legislativos que ya tenemos en la actualidad. Entonces, el proyecto de ley limita en cuanto a pone capas burocráticas y obstáculos tanto para los campesinos que ya no van a poder vender sus tierras aprovechando la valorización dadas estas compras extranjeras, y a los extranjeros los limita con un criterio que es solamente para las familias campesinas, la unidad agrícola familiar. El criterio es técnicamente incoherente. Gracias, Alejandro. Tomás, ¿qué otros mecanismos podrían fortalecer el desarrollo del campo colombiano? Creo que los mecanismos son de lo que siempre se ha hablado a lo largo de la historia de Colombia. Por un lado tenemos la redistribución de la tierra. Creo que ese mecanismo es muy importante. Volver a los campesinos parte de la tierra hace que ellos también puedan producirla. Pero lo otro es que sí es cierto que necesitamos ciertos cultivos de escala, es decir, ciertos grandes proyectos de agricultura. Y para eso lo que necesitamos también es que el Estado acompañe, pero por otro lado también facilite el acceso a la financiación de estos recursos, así como acompañe algunos proyectos, incluso si son extranjeros. Gracias, Tomás. Vamos con un pequeño corte a comerciales y ya regresamos con La Plena.
Hemos regresado con esta discusión y llegó el momento del careo. En este punto, cada uno de ustedes puede formular una pregunta a cada uno de sus compañeros. La respuesta debe ser máximo de 1 minuto y quien pregunta puede contraargumentar o complementar la respuesta de su compañero. Entonces, iniciamos por favor con José Alejandro. Alejandro, ¿conoce usted el caso, por ejemplo, de Minerva Food? ¿No cree que hay opciones según las cuales las multinacionales pueden dar un acompañamiento técnico a los campesinos sin necesidad de quitarles la tierra? No conozco el caso concreto de Minerva Food, pero conozco el caso de Coca-Cola extrayendo de la calera agua potable, restringiendo ese derecho a las comunidades campesinas. Veamos cómo ese caso de una multinacional donde no estaba comprando tierra, igual estaba afectando los derechos de la población campesina. Esto te lo traigo a colación porque es importante que entendamos que independientemente de si se compra o no se compra, los límites a la actividad económica y de agricultura en este caso no tienen que centrarse en no puede comprar más del 15% de la frontera agrícola del municipio y mucho menos limitarlo solamente a una unidad agrícola familiar. La transferencia de tecnología, el apoyo, brindar empleos, que es justamente a lo que tu pregunta apunta, se logra si abrimos justamente mayor participación de estos poderes económicos extranjeros. ¿Tienes una réplica o complemento? Sí. Justamente la tecnificación en alianza con el campesino es un caso totalmente distinto al de Coca-Cola, porque Coca-Cola trabaja sin el campesino. Lo que se propone es que las multinacionales trabajen con el campesino para generar valor agregado en el campo. Bien, por favor, tu siguiente pregunta para Tomás. ¿No cree usted que tal vez es un desconocimiento sobre el caso expuesto acá, que es el del norte del Valle del Cauca, atribuir la valorización a la salida del conflicto armado cuando el norte del Valle del Cauca no tuvo dinámicas de conflicto armado como el resto del país, sino que sus dinámicas violentas se deben a otros factores? ¿Esto no podría representar entonces un mal escaneo del problema en esta región específica? Creo que el conflicto armado ha afectado a todo el país. El conflicto armado no solo es el conflicto directamente con las FARC, que digamos se dio un acuerdo en el 2016, sino que, como tú lo dices, son distintos grupos armados y esa situación definitivamente creo ha ido mejorando, así sea en pasos pequeños, lo que ha hecho que la tierra sin duda alguna haya tomado cierta valorización. Así como te decía de otros factores como la inflación. Creo que los precios de la tierra tienden a aumentar históricamente y eso sería, digamos, un análisis económico muy difícil de refutar. Lo que creo más bien es que hay que centrarnos en qué es lo que los extranjeros están haciendo mal y cuáles son las medidas que debemos tomar para prevenir esos daños. Creo que la afectación real de los extranjeros no es quitar la tierra a los nacionales. Los nacionales tienen tierra y tenemos que seguir y profundizar la reforma agraria para que todos los campesinos puedan tener tierra. Pero eso no significa que vamos a restringir el derecho de algunos extranjeros que quieren hacer proyectos de inversión realmente buenos y que ayuden justamente al desarrollo agrícola colombiano. Gracias. ¿Tienes alguna réplica? Sí. Pasa una cosa muy interesante y es, hoy las cifras de violencia están peor que hace 10 años. Y si nos vamos a la lógica económica, no tiene sentido tampoco una valorización del 1000 o el 1500% en 10 años. Entonces no es solo la valorización de la tierra y la escalada del conflicto sigue y está peor que hace 10 años y bajo su razonamiento entonces la tierra debería estar más barata hoy. Gracias, José Alejandro. Continuamos contigo, Alejandro. ¿Con quién quieres iniciar tu primer pregunta? Con José Alejandro. Listo. José Alejandro, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Yo me pregunto si este proyecto de ley es exitoso y se logran materializar estos límites tan estrictos que propone, ¿cuál es la alternativa o cómo se va a traer inversión al campo colombiano? Con la industrialización y con la asistencia técnica extranjera. Es decir, no vendamos nuestra tierra a los extranjeros, hagámoslos socios y hagamos que el campesino esté en igualdad de condiciones a ellos y que juntos trabajen para que el campo produzca más, produzca mejor, nos brinde los alimentos que necesitamos y además nos dé esa gabela para exportar, no el producto base, sino exportar con el valor agregado que le permita al país aumentar su competitividad internacional. José Alejandro, te agradezco esa respuesta porque reconoces que la infraestructura y el conocimiento extranjero es muy valioso para apalancar los procesos agrícolas en nuestro país. Este reconocimiento que haces es muy importante y lo quiero resaltar porque
una multinacional agrícola que quiere invertir en un país como Colombia va a desear seguridad jurídica. Entonces una unidad agrícola familiar que digamos, hagamos un aproximado. Tal vez 30 hectáreas no sería suficiente para la escala en la cual usualmente estas multinacionales suelen trabajar. Entonces, si queremos justamente crear una relación de confianza donde hay un intercambio de recursos por know-how, por infraestructura, debemos construir una confianza basada en la seguridad jurídica y justamente la tranquilidad de poder utilizar nuestros recursos mediante compras que sean respetadas como cualquier otro nacional lo haría. Bien, seguimos con tu siguiente pregunta, por favor, para Tomás. Tomás, teniendo en cuenta que la unidad agrícola familiar varía entre lo que puede ser de Cundinamarca al Bichada, ¿tú consideras que ese límite los límites que propone el proyecto de ley deberían ser aplicados de manera homogénea en todas las regiones del país? Creo que ese es el principal error de este proyecto. Creo que la unidad agrícola familiar no es la medida que debemos usar para limitar esa inversión extranjera en Colombia. Creo que hay un consenso acá. Los extranjeros traen algo importante para Colombia y queremos tenerlos en Colombia. Lo que queremos es cómo hacemos para disminuir algunas de las consecuencias negativas que esto puede tener. Pero creo que la forma no es a través de limitarlo a la unidad agrícola familiar, sino de otros mecanismos que podemos tomar para evitar esos perjuicios indeseados de la acción de la inversión extranjera. Gracias, Tomás. ¿Tienes una réplica? Justamente sobre lo que mencionas, Tomás, considero sumamente preocupante que este proyecto de ley tiene pretensiones de ser una ley general, una reforma agraria, y esas pretensiones son incoherentes con lo que realmente propone. No podemos obligar que todas las inversiones en todas las regiones del país sean tratadas mediante el mismo criterio de unidad agrícola familiar, como si las hectáreas en distintas partes del país no cambiaran de valor. Gracias, Alejandro. Y finalizamos con Tomás. ¿Con quién quieres iniciar la primera pregunta? Con José Alejandro. José Alejandro, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la inversión extranjera directa en Colombia son para sectores como la minería o como para el gas y el carbón, y que esta medida es una de las más importantes para el crecimiento económico, ¿qué otra forma ve de que podamos aumentar esa inversión extranjera directa en el campo de una manera que tal vez no sea lesiva? Lo que he dicho durante todo el debate. ¿Es necesaria la inversión? Sí, pero es necesaria que ésta se haga para la industrialización, para la tecnificación y para la transferencia de conocimiento. Yo creo que hay un malentendido o una mala interpretación de lo que busca realmente la ley. La limitación del tamaño de la tierra que pueden comprar los extranjeros no es más que una forma de desincentivar la inversión mediante la compra e incentivar otras formas de inversión, como lo es justamente la asociación con los campesinos. Hay un tema importante y es, no podemos entender como que el único contrato válido y legalmente defendible sea la compraventa. Hay muchas otras formas de asociación y muchas otras formas de contrato que dan seguridad jurídica a las empresas. ¿Tienes alguna réplica? Claro, es que la compraventa no es el único método viable. Sabemos que existen diferentes formas de asociación, pero la verdadera pregunta aquí y lo que no podemos olvidar es, ¿por qué si yo soy una empresa norteamericana, por ejemplo, vengo a invertir en Colombia donde no me van a dejar tener la propiedad de la tierra, en lugar de irme a Brasil o a Argentina o a algún otro país que tal vez incluso ofrece mejores condiciones de seguridad, mejores condiciones económicas y además le dan el derecho sobre la tierra? Tu siguiente pregunta, por favor. Alejandro, ¿cuáles entonces, crees tú, los principales problemas que supone esta inversión extranjera? Porque si este proyecto existe es justamente porque hemos visto afectaciones ambientales como la tala indiscriminada en la altillanura, por ejemplo, de Colombia, de estos grupos extranjeros que acumulan grandes cantidades de tierras, así como los latifundios que resultan improductivos. ¿Cómo crees que podemos atajar estos problemas? Tomás, yo creo que el problema no es per se por parte de la inversión extranjera, sino de los mecanismos con los cuales se limita esta inversión. Y concretamente el proyecto de ley pone cargas burocráticas como, por ejemplo, la primera opción de compra la tiene la Agencia Nacional de Tierras. Eso implica que si una multinacional llega y quiere comprar una extensión de tierra y al gobierno no le gusta, la Agencia Nacional de Tierras fácilmente puede decir, yo compro eso antes que la multinacional. Entonces el problema, considero, de esta inversión extranjera en los términos que lo pones, es que no hay un escenario sumamente estricto y disciplinado en el cual les comunicamos a esos inversionistas
ambientalistas que si ustedes ejecutan sus labores contaminando aguas, desplazando comunidades, talando indiscriminadamente, sin permisos, sin pagar impuestos, allí van a haber sanciones realmente estrictas. Creo que ahí es donde radica el problema. ¿Tienes alguna réplica? De acuerdo, creo que ese es un punto importante, pero también hay que recordar que, como bien lo hemos mencionado durante todo este debate, tenemos que garantizar que estos proyectos sean productivos y que sí es cierto que históricamente, recientemente hemos visto cómo son ciertos grupos extranjeros los que han, digamos, debido también en parte a su cultura, han traído, digamos, estos fenómenos de deforestación, de contaminación del agua y de grandes proyectos, como se ha visto en Altillanura. Entonces creo que es un factor importante de contexto a considerar. Gracias, Tomás, y a ustedes también por sus aportes y su participación. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Debe Colombia poner límites a la compra de tierras rurales por extranjeros o por el contrario esto puede frenar la inversión en el campo? Nos vemos en un próximo capítulo en La Plena, donde la política se habla de frente.